Al menos 140 personas murieron ayer durante el primer día de la ofensiva rusa sobre Ucrania, según informaron las autoridades de ese país. Del otro lado, entre las tropas rusas, no se ha informado oficialmente de bajas, aunque hay trascendidos que también hablan de decenas de soldados muertos. El ataque, lanzado por Moscú en la noche del miércoles al jueves, llegó ya hoy a la capital de Ucrania, Kiev. Más de 100.000 ucranianos dejaron sus hogares en estas horas, miles cruzaron la frontera en el primer periodo de la invasión. Я кажу усім партнерам нашої держави, зараз важливий момент, вирішується доля. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lamentó que su país haya quedado solo para defenderse ante la operación de las Fuerzas Armadas rusas. Además, decretó la movilización militar general, una medida que afecta a las personas sometidas al servicio militar obligatorio y a los reservistas, y que estará en vigor durante 90 días en todas las regiones de su territorio. Mientras tanto, la Unión Europea anunciaba más sanciones económicas contra Rusia, que abarcan el sector financiero, los sectores de la energía y el transporte, los productos de doble uso, civil y militar, así como el control y la financiación de las exportaciones y la política de visados. Putin is the aggressor. Putin is the aggressor. Putin chose this war. Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también comunicó nuevas sanciones que implican una restricción de más de la mitad de las importaciones tecnológicas de Rusia y castigos a 4 bancos de ese país. El objetivo, dijo Biden en su alocución, es convertir a Putin en un paria internacional. Y Putin, que se había mantenido en silencio luego de ordenar la invasión, afirmó ayer que no tenía otra opción que atacar Ucrania a efectos de defender a Rusia de las amenazas de seguridad. Ellos simplemente no nos dejaron otra opción, añadió. Vamos a analizar qué han dejado estas primeras horas luego de este nuevo capítulo de la larga crisis en torno a Ucrania. Para eso estamos en contacto con Berlín, Alemania. Del otro lado de la línea, la periodista Jenny Pérez, de la cadena Deutsche Welle, especializada en política internacional y economía. Jenny, buenos días, buenas tardes para ti. Un gusto saludarte. Emiliano, un gran gusto saludarte desde Berlín, aunque sea en esta situación realmente tan desastrosa como la que estamos viendo en Ucrania. Me había anotado varias preguntas para plantearte, varios temas para tratar. Por ejemplo, empecemos con tu propio trabajo. Ayer condujiste en Deutsche Welle en español una mesa de análisis donde empezabas preguntando, ¿Europa impotente? Y ahí voy, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes el manejo que Europa ha hecho de las semanas previas al lanzamiento del ataque sobre Ucrania? En Europa hay que recordar que es una plataforma de 27 países que se ponen de acuerdo con mucha dificultad en torno a asuntos muy, muy difíciles. Sin embargo, en torno a la cuestión Putin-Ucrania, había desde hace ya semanas un acuerdo de que sí se implementarían sanciones y sanciones en escalafones dependiendo de las reacciones, de los planes de Vladimir Putin. El problema es que los socios europeos, como muchas autoridades, incluso Naciones Unidas, como vimos esa reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no sabían realmente, no sopesaron correctamente los planes de Vladimir Putin. Y eso hoy día nos deja mucho que pensar, Emiliano, como periodistas, como internacionalistas, porque Vladimir Putin viene hace años diciendo lo que va a hacer. Yo me acuerdo haber estado como periodista en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es una conferencia, ¿no?, que surge para intercambio de seguridad y defensa en la era post-soviética en Europa, donde siempre fue Rusia. Y en aquella reunión, te estoy hablando hace ya 15 años, habló Vladimir Putin en Múnich, aquí en Alemania, y él dijo claramente que con él iba a regresar la Gran Rusia, ¿no?
y dijo incluso cómo lo iba a hacer. Habló también de una gran despliegue tecnológico, habló de las nuevas virtudes de esa nueva Rusia. Entonces no podemos, hemos pecado de inocentes, los políticos, los diplomáticos han pecado de inocentes, pero realmente yo creo que aquí ha fallado mucho análisis, ha fallado mucha voluntad política y ha fallado también el comprender al otro no desde nuestra perspectiva. Lo que estamos viendo hoy día, y esto es muy importante también que desde América Latina lo entendamos, estamos viendo sobre todo un fracaso de la diplomacia, sobre todo un fracaso de los acuerdos políticos tras la caída la caída del muro, tras la desintegración de la Unión Soviética, Emiliano. Eso es lo que puedo decir de momento. Tú señalabas que los países europeos, los gobiernos europeos, no vieron venir lo que finalmente ocurrió, pero curiosamente desde Estados Unidos, el propio presidente Joe Biden, bueno, y otros jerarcas de su gobierno, venían anticipando casi milimétricamente los pasos que daría Putin. Uh-huh. Sí, bueno, pasaron muchas cosas. Yo creo que también... incluso realmente cuando el presidente dice en un momento va a ser el día miércoles y a tal hora, muchos medios europeos no satirizaban con las palabras del presidente Biden. Yo creo que había una incredulidad tremenda de que Vladimir Putin fuera a dar el paso, no solamente de entrar, ¿no? A Donetsk y a Luhansk como lo hizo, sino esa jugada, entre comillas, ese marco legal que quiso darle a esa petición de ayuda por parte de los prorrusos, de esa petición de soberanía, y luego él hace una especie de marco legal para entrar a esa parte del Donbass. Pero había una absolutamente incredulidad. Nadie decía, inclusive ni lo hizo siquiera Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que le tocó pedir disculpas, dijo, perdón, pero yo realmente calculé mal esta situación. Nunca pensé que esto iba a pasar. El canciller alemán dijo en alemán, ich habe schlecht das also nicht gut eingeschätzt, no lo valoré de cualquier manera porque yo creo que eso es una de las preguntas que sigue siendo para el análisis ahora. Biden dijo lo que iba a pasar, pero también dijo en 2 semanas, 3 semanas antes. ¿No? Y, sí, no, es cierto, no fue totalmente preciso. El pronóstico del gobierno de Estados Unidos no fue preciso, pero sí estaba la desconfianza con respecto a Putin, ¿no? Eso sí era permanente. Pero el problema de eso, y ese era mi punto, aquí no hay desconfianza solamente a que Putin, diera un paso que es absolutamente ilegal, absolutamente impopular, que se iba a llevar toda la reputación de Rusia en el mundo, porque sí tiene reputación rusa en muchos países del mundo, iba a lograr la condena unánime internacional. Nunca realmente se valoró que fuera ese paso, pero también había desconfianza de parte de las informaciones que estaban saliendo de Estados Unidos aquí en Europa. Y esa es otra de los elementos que hay que dejar o no dejar de lado a la hora de comprender por qué estamos en este punto ahora mismo, ¿no? Bueno, y eso a su vez conecta con una pregunta que tiene mucho de especulación, yo sé, pero que quiero formular para ver, justamente tú, ubicada en Alemania, ¿cómo estás? ¿Qué visión aportas? ¿Hay un problema de liderazgo en Europa? ¿La salida de Angela Merkel del gobierno de Alemania dejó un vacío que no se ha podido cubrir? No hay un problema de liderazgo. Yo creo que el canciller Olaf Scholz ha dado, al contrario, una muestra de liderazgo con esa visita a Moscú, con lo que dijo frente al presidente Vladimir Putin en un momento absolutamente complicado, y con haber escogido primero en su gira oficial al presidente Zelensky, porque aquí, en medio de toda esta guerra de informaciones que hay entre dos grandes bloques que se han peleado la hegemonía en Ucrania y en la zona báltica tras la caída del muro, hay una gran víctima que es sobre todo Ucrania, y lo estamos viendo ahora mismo con las tropas marchando en Kiev, con la gente, con los civiles huyendo, temiendo lo peor, ya viviendo ese escenario de guerra. Eso es lo que están contando nuestros colegas también de Deutsche Welle News, que están dentro de un montón de puntos, digamos, que están en medio del caos en la capital de Ucrania. Entonces, no ha faltado liderazgo de Alemania. Yo te digo, si hubiese estado Merkel, algunos dicen probablemente hubiese sido distinto por esa especie de, quizás, de mejor entendimiento que tenía de Rusia, ¿no? No por un mejor amistad con Vladimir Putin. Eso muchos medios, algunos los han sugerido, eso no es verdad. Angela Merkel nunca fue amiga de Putin. Había una profunda desconfianza, pero Angela Merkel sí, por su historia, comprendía mejor a Moscú, comprendía mejor la cultura rusa, ¿no?
Quizás desde ese punto de vista pudo haber sido distinto, probablemente, pero en materia, aquí en este tipo de cosas, y tú sabes muy bien también, aquí no importa Biden, aquí no importa Scholz, aquí importan lo que son políticas de Estado. O sea, aquí hubiese estado Donald Trump, probablemente si hubiese sido distinto por el nexo que tenía Donald Trump con Vladimir Putin, que sí había un nexo personal. Pero la política de Estado de Estados Unidos hubiese reaccionado probablemente como lo ha hecho en los últimos 10 años en otras guerras y en otras cuasi guerras, ¿no? En el caso de Alemania también no hubiese sido distinto. Alemania, después de la caída del muro y por esta impronta histórica de 2 guerras mundiales, jamás se va a atrever a participar beligerantemente en una guerra. Tampoco lo hará como miembro de la OTAN. Por el artículo 5 y están obligados a reaccionar a defender a un miembro de la OTAN, y lamentablemente Ucrania en estas circunstancias no es el miembro de la OTAN. Eso es algo también ético, naturalmente moral, que está ahora al debate público, y yo diría con justa razón también. Pero problema de liderazgo no veo, es más bien un continuismo en política de Estado alemana, Emiliano. Es interesante lo que acabas de señalar, pero mi pregunta apuntaba al liderazgo en Europa, porque claramente Angela Merkel era un referente fuerte de Europa. Hoy, ¿dónde está la referencia fuerte de Europa? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llega a la estatura, a las condiciones, a la habilidad que había desarrollado Merkel. Por ahí va mi pregunta, ¿no? Pero que esta no es una situación que involucre a Europa concretamente, sino es una situación que involucra a la OTAN, y en la OTAN sabemos quién lleva realmente la diana es Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que eso significa, con todo lo que eso significa en términos de factores analíticos, ¿no? Pero sí hay un actor importantísimo que es la Unión Europea. Y la Unión Europea, bueno, se compone, quiero decir, de 27 socios. Allí, esencialmente, durante los últimos años, siempre ha sido el eje franco-alemán, que ha el motor político de este bloque, ¿no?, de países democráticos. Pero aquí yo creo que esta pregunta no se puede responder realmente de forma seria si no entendemos la mecánica de Vladimir Putin. Lo que hizo Vladimir Putin es ignorar, es absolutamente desechar todos los intentos de diálogo que hizo Europa, porque Europa sí estaba por el diálogo. Todos los presidentes, hubo un desfile de presidentes hacia Moscú. El presidente no quiso hablar, o sea, habló con ellos, pero fue en unos hechos más bien simbólicos, decorativos, si se pueden decir, pero realmente él dijo: yo ya no voy a hablar más con ustedes. Europa en este punto, si hay un acuerdo político, no va a ser con Europa, no va a ser con Emmanuel Macron, no va a ser con el canciller Scholz, ni con nadie de Europa, va a ser con el presidente Biden. O sea, Putin lo que hace es saltarse a Europa, por las razones que sea, y claro, su interlocutor válido va a ser solamente, si se da esa situación en el futuro inmediato o a largo plazo, de ser presidente de los Estados Unidos. Ya que mencionaste la OTAN, obviamente acá tenemos un actor principalísimo de todo este diferendo. La principal causa del conflicto, desde Moscú visto, es el avance de la OTAN hacia el este, particularmente desde 1997. Quizás incluso hasta podemos poner un mapa en nuestra edición en video en el que se ve cómo ha ido creciendo la OTAN justamente desde 1990, desde la década de 1990 en adelante. Putin reclamaba la firma de un compromiso escrito de que la OTAN no se expandiría más hacia el este, que no se expandiría más, incorporando en particular a Ucrania. ¿Qué hubiera implicado la firma de un compromiso de este tipo? ¿Era tan difícil acceder? ¿Era tan difícil pactar en estos términos? Emiliano, lo que tú apuntas, yo creo que eso es un dato absolutamente capital. Yo creo que cualquier persona de tu audiencia o cualquier persona interesada en entender un poco más este conflicto tiene que mirar ese antecedente histórico que tú acabas de citar. Tú acabas de citar esa acta fundacional de cooperación y seguridad mutua que se firmó en el año 97 en París, o en otros tiempos. Por primera vez la OTAN y Rusia firmaban un pacto que les daba, la Grundlage, que se dice en alemán, le daba la plataforma básica para entendimiento, ¿no?, en materia de cooperación y de seguridad. Fue firmado en París, fue firmado en aquella época por el secretario general de la OTAN, que era Javier Solana. Después por el lado ruso estaba Boris Yeltsin. Eran otros tiempos, y desde ese punto en adelante había una gran felicidad de que por fin había un marco para entenderse. ¿Qué pasó de ahí a la época? O sea, no se respetaron los acuerdos. Hubo
constantemente violaciones y acusaciones de violaciones cruzadas a este pacto, ¿no? Y efectivamente lo que sabemos hoy día, estos son informaciones oficiales, esto no es algo que yo estoy inventando, sabemos que sí se expandió la OTAN a países de la ex esfera soviética. Hoy día vemos Polonia, vemos a Rumania, vemos a Bulgaria, parte de la OTAN. Ahí está. Permíteme remarcar eso, ¿no? Esa extensión de la OTAN hacia el este se realizó, aunque pueda parecer obvio, ¿no? Se realizó incorporando países que habían pertenecido a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? O sea, países de la esfera de poder de Moscú, de Rusia, ¿no? Claro, y eso claro, empezó a cambiar el mapa, el status quo de un tratado que, recordemos, que hizo este tratado, es evitar que haya una nueva guerra. Para eso se suscribió ese tratado, para eso se suscribió Minsk I, para eso se suscribió Minsk II, que fue después del año 2014, después de la anexión de Crimea. Había muchos puntos en ese tratado, en Minsk II. Uno de ellos era que Ucrania tenía que comprometerse a generar unas votaciones en esta área separatista que reconociera la cuasi autonomía de esas dos provincias donde comenzaron las tensiones hace 3 días en Luhansk y en Donetsk. Eso tampoco se hizo. ¿Por qué no se hizo? Hay muchas explicaciones y aquí puede haber gente mucho más entendida que te pueden explicar desde distintas miradas, porque aquí también cada uno tiene su opinión, pero yo creo que el ejercicio que tenemos que hacer nosotros para entender esto es dejar de jugar a los buenos y a los malos, dejar de ver este conflicto como negro y blanco. Lo que te decía al principio, esto es un fracaso de la diplomacia y principalmente porque los acuerdos políticos no se cumplieron. ¿Y por qué más? Porque Putin no es Boris Yeltsin. Putin no es Gorbachev. Putin es Putin y Putin ha dicho hace 15 años lo que quería hacer y él tiene una profunda nostalgia por las antiguas fronteras de la Guerra Fría. Y eso sí significa un gran cambio para Europa y para el mundo como lo hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial. Y con eso ya sabemos, ya no se puede jugar. Y tampoco no se puede ser naif, ¿no? Esa es la lección inmediata que deberíamos sacar todos. De verdad, y te lo digo un poco con mucha pasión porque estoy muy triste realmente, estoy muy triste que esto esté pasando. Es naturalmente fácil criticar a la OTAN o quizás a Alemania que no hacen nada, sí, porque en realidad da mucha tristeza que Ucrania después de todo el reconocimiento democrático, después de haberlo invitado a la OTAN, se quede solo porque no es de la OTAN. No es una paradoja triste. No es finalmente la gente en Ucrania la que está sufriendo, de nuevo, por nuestros fallos políticos, por nuestros fallos diplomáticos. ¿Qué le estamos ofreciendo a nuestros hijos después de todo? Y yo tengo un hijo, estoy aquí en Berlín, como periodista he cubierto un montón de conflictos y estoy re triste, pero además estoy re enojada. Yo creo que también se me nota. Te pido disculpas por eso, pero estamos hablando, no sé, en un momento especial. A todo ese cuadro que acabas de describir, le vuelvo a incorporar la pregunta de hace unos minutos, ¿no? ¿Puede pensarse que hubo un exceso de la OTAN y quizás de Estados Unidos al frente de la OTAN en ese avance hacia el este de ese tratado? En empujar la posibilidad de Ucrania, en dejar a Rusia con la preocupación, con la inquietud a propósito de que Ucrania también se sumara y por lo tanto se le corriera otra vez más la frontera? Yo creo que, a juzgar por lo que estamos viendo ahora en Ucrania, creo que sí. Creo que fue demasiado para una persona con la que no se puede predecir a Vladimir Putin, excepto por lo que él mismo dice, porque él dice algo y lo hace. No se le tomó en serio, pero además se jugó con esta cosa, con correr un poco la línea, ¿no? Se ha jugado muchos otros conflictos con eso, y eso no tenemos que ser naif, ni tenemos que ser muy religiosos para seguir este tema. La política y las guerras no se pueden seguir con religión. Aquí hay que tratar de entender que hay gente que tiene, y estados que tienen intereses supranacionales, y que estamos en un mundo que se supone que es multilateral, pero mira lo que estamos viendo de nuevo. Aquí hay básicamente 2 ejes que están tomando el pulso mundial, y las víctimas son otras. Las víctimas son otros países que incluso no creen en la guerra. Yo creo que... ¿Cómo es eso? ¿A qué te estás refiriendo ahí? ¿Las víctimas son otras? Bueno, yo creo que las víctimas son otros países, por ejemplo, que lo que quieren quizás es buscar otro, como Ucrania quería buscar otro destino, ¿no?
quería, en el año 91, hizo un referéndum, dijo queremos ser una república independiente, después hizo otro referéndum, queremos ser parte de la OTAN, claro, pero a Ucrania nunca estuvo realmente, nunca tuvo la posibilidad de ser parte de la OTAN. Y eso todo el mundo lo sabía, porque eso iba a costar sangre. Esa era una línea roja. Pero sin embargo se coqueteó con esa idea. Y se coqueteó desde Europa, desde Estados Unidos con esa idea, muchos años. Entonces, no es el problema aquí que Ucrania sí pueda decidir su destino, porque es una república independiente y soberana. El problema que está a las puertas de Vladimir Putin, con todo lo que eso significa. Y vuelvo a repetir, Vladimir Putin no es un demócrata, es una persona que tiene unas ideas muy claras de cómo funciona el mundo y no son las ideas que tiene Occidente. Impresiona además cómo la caja de herramientas con la que se manejaron Europa y Estados Unidos, me refiero a las sanciones, cómo son absolutamente despreciadas por Putin, ¿no? Tanto las sanciones que se implementaron hace unos días buscando evitar, entre comillas, la invasión, como estas otras, las sanciones que ahora se dan a conocer en el día de ayer. Putin parece haberse preparado o haber preparado a Rusia para que esas sanciones no la afectaran o no las afectaran de manera tal que la pusieran en peligro, ¿no? ¿Cómo ves este tema de la inutilidad de las sanciones? Bueno, realmente se están conociendo ahora muchos detalles, seguramente ustedes en Uruguay también lo están conociendo, por ejemplo, que Vladimir Putin sí tenía un montón de stock en oro, ¿no? Que es un bien que no se deprecia, que es un bien donde ha servido de refugio para preparar este plan, porque tal parece ser, a mí por lo menos, como lo que te contaba, con lo que escuché de Vladimir Putin ya hace casi 15 años en Múnich, a mí no me sorprende toda esta situación. Pero no me sorprende tampoco que lo haya tenido planificado. O sea, él sabía perfectamente que si podía de alguna manera reaccionar Europa, lo iba a hacer con sanciones. Y si iba a reaccionar la OTAN, iba a hacer con sanciones también. Por eso también me imagino, y eso es lo que estamos leyendo también de este pacto que tiene China con Rusia. O sea, para Rusia ahora mismo, a contar de todas estas sanciones, que si se mantienen un largo tiempo, ¿no?, lo pueden realmente complicar, porque así como fuerte es en seguridad Rusia, es débil en economía. O sea, la economía rusa no es la mejor, aunque sí, y él tiene valores enormes, que aparentemente los tiene en oro, eso, bueno, y también en capitales, en sociedades offshore, también eso le puede dar oxígeno durante mucho tiempo. Pero ¿cómo puede responder Rusia hacia Europa? Que esa es la otra pregunta interesante. Quizás ahí hay que recordar que también que Rusia tiene la más grande suministro de gas, el más grande suministro de gas hacia la Unión Europea. Y según los datos que ofreció hace poco la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la conferencia de Múnich precisamente, es que un 24% del mix energético total de la UE corresponde al gas y el 90%, ¿no?, es importado. Entonces, Rusia de todo ese porcentaje que estoy enunciando abastece un 40%. Entonces, naturalmente aquí el tema de las sanciones pueden significar, o sea, tienen dos caras, ¿no? Muchas de las sanciones que se están aplicando al corazón financiero, bancario, ¿no?, ruso, van a rebotar también aquí en Alemania, porque las economías están bastante unificadas en muchos sectores, ¿no? Sí, claramente así, con el instrumento de las sanciones hay un problema, ¿no? Uh-huh. Hay un límite que se tiene que cuidar, y quizás justamente en ese límite es en el que después resulta que lo que se está buscando no tiene efecto, ¿no? Porque no es tan fácil cortar, ¿no? Uh-huh. Y desde luego, porque el presidente Joe Biden, por ejemplo, o antiguamente Trump, también venían acusando y casi denunciando a Rusia o a Alemania de querer hacer proyectos e inversiones que les iban a hacer dependientes de Rusia. Y puede ser también, quizás, sí puede ser válido su argumento, pero también es y Alemania tienen derecho a buscar su propio destino, ¿no?, con los riesgos que eso significa. Entonces, uno de los ejemplos, por ejemplo, fue ese gasoducto que envió a construir no Angela Merkel, sino un montón de consorcios internacionales, pero fue a nivel político apoyado, fue muy resistido aquí a nivel político por sectores, por ejemplo, que hoy día están gobernando, como el partido Los Verdes, por ejemplo.
precisamente por esa cercanía que sugería con el presidente Vladimir Putin y con el Kremlin. El Nord Stream 2 se hizo, es un tremendo proyecto de ingeniería, está listo, y estaba listo para empezar a bombear gas ruso directo desde Rusia hasta Alemania a través del Báltico, pero se paró y fue suspendido hace 5 días por el canciller Olaf Scholz. No como sanción, porque como no ha empezado no puede funcionar, pero sí como un gesto de mostrar fuerza, es decir, de esta manera no queremos seguir con ustedes ni contigo, Vladimir Putin, porque Vladimir Putin pasó de ser el socio incómodo a ser el agresor para Alemania, ¿no? Y también para el resto de Occidente. Y eso cambia las cosas, naturalmente. Sí, cambia, pero al mismo tiempo aparece la necesidad de cubrir ese suministro, ¿no? De que Europa, Alemania en este caso, cubra ese suministro de gas. Hay alternativas, pero no son sencillas. Ni baratas. No son sencillas ni baratas, por eso que yo creo que acá hay todo un movimiento pacifista, hay gente que está saliendo a protestar en Berlín, mucha gente que se está organizando. Aquí va a haber un impacto económico. Las cuentas del gas, las cuentas de la electricidad han subido tremendamente para todos. Este es un país donde se gana muy bien, la mayoría de la gente puede pagar las cuentas, pero hay un sector de la población que la está llevando muy mal y está necesitando los subsidios del Estado alemán, pero si las cuentas del gas, cuando no hay gas, ahí hay una línea no psicológica que se transforma en una línea física. Entonces, por ahora, la Unión Europea, porque no solamente se trata del suministro del gas hacia Alemania, sino hasta el centro de Europa, por ahora están pidiendo calma, están anunciando que sí, en realidad han estado tratando de generar otros, ¿cómo se dice?, otros suministros a través del gas licuado. Están hablando por ejemplo, del gas licuado de Estados Unidos y otros mecanismos también. En principio no habría problemas, es lo que están diciendo en distintas fuentes, digamos, industriales y también políticas, pero la verdad es que si esto se extiende indefinidamente tampoco sabemos. Yo creo que todos vamos a tener que pagar un precio y eso es difícil de descartar. Esa es una pregunta crítica en estas horas. ¿Cuánto dura esta situación, ¿no? ¿Cuánto tiempo se extiende? Si te parece, hacemos un muy breve corte y enseguida retomamos con esta parte, redondeando, ¿no? En pocos minutos, esta parte, los impactos en Europa de la crisis de Ucrania. Ya volvemos al diálogo con Jenny Pérez, periodista de Deutsche Welle en español. La crisis en Ucrania, el escenario después de la invasión que concretó ayer la Federación Rusa bajo el mando de Vladimir Putin en Ucrania. Estamos conversando con Jenny Pérez, periodista de Deutsche Welle en español, especializada en política internacional y economía. En tu cuenta de Twitter, Jenny, tú te definís como inmigrante, chilena de nacimiento, ¿verdad? Soy chilena de nacimiento y soy migrante. Llevo 15 años en Alemania, efectivo. Hablemos ya sobre el final de Europa, porque esta situación que está planteada, si bien tiene a la OTAN como protagonista, y dentro de la OTAN obviamente está Estados Unidos, está Canadá, está Europa, esta situación a quien le pega de manera más directa e inmediata es Europa, a varios países de la Unión Europea. Estados Unidos, en ese sentido, en cuanto a impactos, la mira más de lejos, ¿no? Veamos algunas de las consecuencias. Tú te referías hace un rato, por ejemplo, a temas económicos muy sensibles, el suministro de gas. ¿Qué más? ¿Qué otras repercusiones estás observando con inquietud? Las exportaciones de trigo. Rusia es exportador de trigo y tiene también sus mercados en Europa, pero además lo es Ucrania. Y a juzgar por lo que estamos conociendo ahora mismo desde territorio ucraniano, la presencia rusa en Ucrania se va a extender harto rato. Hablaba recién el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, diciendo que no van a negociar o no van a discutir ni conversar nada con el actual gobierno de Ucrania, con Volodymyr Zelensky. Lo que hizo más bien un alto comité ruso, el gobierno ruso, se reunieron con los separatistas prorrusos. O sea, eso es un síntoma bastante malo, bastante catastrofal para ver cómo van a seguir las cosas. O sea, en un momento también se dijo de algunas plataformas políticas aquí en Europa que en realidad lo que va a pasar ahora era que lo que veríamos ahora es en algún momento están haciendo presión los rusos también para que depongan las armas. El próximo paso sería que el gobierno de Zelensky no sea más el gobierno de Zelensky, sino que sea un gobierno títere plantado por Rusia. Entonces
En ese contexto, los suministros, los contratos que existen con Ucrania y que existen con Rusia, bueno, lo de Rusia está todo bloqueado, ya no hay posibilidad de que haya comercio alguno en estas circunstancias, pero también los suministros que hay con Ucrania están a contar desde ayer también absolutamente colapsados y no hay posibilidad de recurrir a eso. Y ello sumado también hablaba el trigo de lo que está pasando en África. En África también el trigo está faltando mucho y están advirtiendo del otro gran problema que sin duda supera a cualquiera que podamos mencionar ahora mismo, que es la ola de refugiados, la nueva ola de refugiados que se viene a Europa. No solamente los ucranianos, sino también los africanos, que apenas terminen las temperaturas heridas, se van a comenzar de nuevo a aventurar por el Mediterráneo. Una nueva ola de refugiados. Todavía Europa está tratando de asimilar, ordenar, organizar las olas anteriores que llegaron a su territorio, ¿no? Bueno, eso realmente como tratar Europa de organizar, Europa nunca se puso de acuerdo, Emiliano, en este tema, nunca. Recordemos que países como Austria, en esa época con otro gobierno, y la canciller Merkel en 2015 quedaron solos con la ola de refugiados, y fue así como 1,5 millones de refugiados finalmente se vinieron a Alemania y fueron recibidos en Alemania en aquella época, porque ningún otro país se quiso hacer cargo. Dejó de este análisis, dejó afuera a los países afectados, que eran Grecia, y siguen siendo Grecia, Malta, Italia, porque son los puntos de llegada de los refugiados malienses de Sudán del Sur, los sirios del Líbano, todos los países en conflictos generan millones de refugiados que llegan a través de estos puntos, y Europa nunca se puso de acuerdo, y me parece a mí que con Ucrania está pasando algo un poco distinto, y que la iniciativa parte de los países europeos del Báltico, aquellos que eran parte de la ex esfera soviética, estoy hablando de Bulgaria, de Rumania, de Polonia. Ellos han hecho dos cosas, y esto es igual importante a la hora del análisis, no olvidarlo. Estos países conocen más que a nadie el poder ruso, cómo se manejan, y estos países también han estado criticando mucho a la Unión Europea, esto sí dentro de Europa, de no haber sido escuchados. Ellos hace tiempo vienen advirtiendo lo que iba a hacer Vladimir Putin, que iba a cumplir lo que estaba diciendo. Y ellos son los que están diciendo ahora, por favor, Alemania, abra sus fronteras de nuevo, como el resto de Europa, porque esto va a ser de unas dimensiones que hasta ahora no conocemos. Y yo creo que hay que escuchar un poco más de estos países, a los pequeños países del Báltico. Jenny, para ir terminando, tengo acá los últimos comentarios que hizo el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov. Son muy recientes, hoy mismo. Rusia está dispuesta a negociar con las autoridades ucranianas si Ucrania depone las armas. Estamos dispuestos a negociar en cualquier momento en cuanto las Fuerzas Armadas ucranianas escuchen nuestro llamado de pongan las armas, dijo Lavrov en una rueda de prensa. También aseguró que el objetivo de la invasión era liberar a los ucranianos de la opresión, dando a entender que lo que se busca es derrocar al gobierno actual. El presidente Putin tomó la decisión de esta operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, para que, liberados de esta opresión, los ucranianos puedan elegir libremente su futuro. Mi pregunta es, teniendo en cuenta todos los errores de cálculo que hubo a propósito de Putin, ¿no? Esos de los que hablabas tú hace un rato, al principio, ¿qué puede esperarse ahora? ¿Dónde termina esta operación? ¿Cuál es el límite? Para empezar, ¿es Ucrania sola? A ver, yo creo que para que haya paz, la paz va a tener que ser en los términos de Rusia. La OTAN no va a acudir en ayuda, digamos, convencional en Ucrania, no lo va a hacer, eso ya está claro. Más allá del statement que hizo el secretario general Jens Stoltenberg, Ucrania está a merced de Rusia y esto no va a parar, a menos, como lo dice Lavrov, tal cual, entregue las armas y no haya militares. Ellos no quieren que haya militares, es decir, van a desintegrar lo que conocemos hasta ahora como Estado ucraniano, ¿no? Con sus instituciones, ¿no? Y lo que vendría entonces, podemos elucubrar un poco. Él dice, tengo aquí sus palabras textuales, nadie se está preparando para ocupar Ucrania, el objetivo de la operación es claro, desmilitarización y desnazificación. Y acusó al gobierno de cometer un genocidio de la población rusoparlante del este, algo que, claro, se ha estado manejando insistentemente.
Sí, claro, digamos, nos desmilitarizan Ucrania, pero entonces es difícil imaginar que Rusia se va sin dejar sus militares ahí. O sea, me parece que es un escenario muy naif de que ocurra, pero no descarto que a lo mejor el ministro Lavrov quiera que no haya una ocupación. Lo ha dicho. La verdad es que habría que entrar un poco en las circunstancias en las que están negociando. Recordemos que está Kiev bajo fuego. Los estamentos del Estado están bajo fuego. Hay reportes de nuestros colegas de Deutsche Welle, incluso que el barrio del gobierno está bajo fuego. Entonces, si la condición es que no haya más presidente, o si la condición es que no haya, digamos, las instituciones ucranianas, me parece que quizás va a ser el escenario que ellos imponen, porque ellos están imponiendo esta situación a la fuerza. ¿Dónde sigue más esto? También en el plano de las especulaciones, pero algunos analistas sugieren acá que esto no va a parar en Ucrania, y quizás ese va a ser el gran error de la OTAN. No digo con no haber enviado tropas ahora a Ucrania, sino digo el error de la OTAN, de todos los desaciertos diplomáticos que también y políticos que hubo en torno a la discusión de todos los acuerdos de los que ya hemos hablado en esta conversación, porque hace 15 años lo decía Vladimir Putin, él quería la Gran Rusia, y la Gran Rusia incluye a países que hoy día están en la OTAN. Entonces, ¿a dónde va a llegar esto? La verdad, no lo sabemos, pero si escuchamos un poco lo que dice el presidente Vladimir Putin, podemos tener una versión un poco más ajustada a la realidad. A mí me preocupa lo que está pasando. Lo personal, me parece que no es bueno para Europa. Estoy aquí en el corazón de Europa. Imagínate, en un país que renació de las cenizas de la guerra. Estar escuchando esto es casi surreal. Pero esto es un ultimátum. Oferta de diálogo político es un ultimátum, porque se hace desde una posición de extrema fuerza. Entonces, si se puede realmente reconstruir algo a partir de eso, bueno, hay que ver lo que dicen los libros de historia. Pero me imagino que a esta altura ya no hay otra alternativa. Jenny Pérez, periodista de Deutsche Welle en español, especializada en política internacional y en economía. Ha sido muy amable, muy franca, además, muy vibrante con tus apuntes esta mañana en este diálogo. Nos mantenemos en comunicación, quizás charlemos en los próximos días de nuevo. Te agradezco especialmente. Un abrazo, Emilio, ojalá haya servido, y bueno, que estén muy bien en Uruguay, un pueblo muy querido además. He visitado 3 veces Uruguay, muy querido. Un abrazo a todos. Hasta pronto.